Tronco del encéfalo. Anatomía del cráneo. Las lesiones cráneoencefálicas por traumatismos cerrados y proyectiles se asocian con una alta morbimortalidad incapacitante. Dada la estrecha relación que existe entre el cráneo y el encéfalo subyacente y los nervios craneales, NC, así como su participación frecuente en muchas enfermedades, primero se considerará una breve revisión de la anatomía del cráneo. Cráneo en el adulto. El cráneo se compone de varios huesos distintos, unidos por articulaciones inmóviles llamadas suturas. El tejido conjuntivo entre los huesos se llama ligamento sutural. La mandíbula es una excepción, ya que está unida al cráneo por la articulación temporomandibular móvil. Los huesos de la cabeza se pueden dividir en los del cráneo propiamente dicho y los de la cara. La bóveda craneal o calota es la parte superior del cráneo, y la base del cráneo es la parte más inferior de dicha estructura. Los huesos del cráneo están formados por tablas externa e interna de hueso compacto separadas por una capa de hueso esponjoso llamado diploe. La tabla interna es más fina y frágil que la externa. Los huesos se hallan cubiertos por periósteo en sus superficies externa e interna. El cráneo está compuesto por los siguientes huesos, dos de los cuales son pares. Frontal 1. Parietales 2. Occipital 1. Temporales 2. Esfenoides 1. Etmoides 1. Los huesos faciales son los siguientes, dos de los cuales son únicos. Cigomáticos 2. Maxilares 2. Nasales 2. Lagrimales 2. Vómer 1. Palatinos 2. Cornetes inferiores 2. Mandíbula 1. Aunque los estudiantes no necesitan conocer la estructura detallada de cada hueso del cráneo, sí deben estar familiarizados con el cráneo en su totalidad. Si es posible, es útil tener un cráneo disecado disponible como referencia cuando revise la siguiente descripción. Vista anterior. El hueso frontal se curva hacia abajo para formar los bordes superiores de las órbitas, véase Fig 5A1. A ambos lados se pueden ver los arcos supraciliares y se pueden reconocer las incisuras, o forámenes supraorbitarios. En la región medial, el frontal se articula con el proceso frontal de los maxilares superiores y con los huesos nasales. A cada lado, el hueso frontal se articula con el hueso cigomático. Los bordes orbitarios están limitados por los huesos frontales por arriba, los cigomáticos por fuera, los maxilares por abajo y los procesos de los maxilares superiores y los huesos frontales en dirección medial. Dentro del hueso frontal, justo por encima de los bordes orbitarios, hay dos espacios huecos cubiertos por mucosa llamados senos paranasales frontales. Estos se comunican con la nariz y sirven como resonadores de la voz. Los dos huesos nasales forman el puente de la nariz. Sus bordes inferiores, junto con los maxilares, conforman la abertura nasal anterior. La cavidad nasal está dividida en dos por el tabique nasal óseo, que está constituido en gran parte por el hueso vómer. Los cornetes o conchas superiores y medios son plataformas óseas que se proyectan en la cavidad nasal desde el etmoides a cada lado. Los cornetes o conchas inferiores son huesos separados. Los dos maxilares forman la porción superior de la mandíbula, la parte anterior del paladar duro, parte de las paredes laterales de las cavidades nasales y parte del piso de las cavidades orbitarias. Los dos huesos se unen en la línea media en la sutura intermaxilar y forman el borde inferior de la abertura nasal. Debajo de la órbita, el maxilar está perforado por el foramen infraorbitario. El proceso alveolar se proyecta hacia abajo y, junto con la del lado opuesto, conforman el arco alveolar, que aloja los dientes superiores. Dentro de cada maxilar hay una gran cavidad en forma de pirámide cubierta por mucosa llamada seno maxilar. Este seno se comunica con la cavidad nasal y actúa también como caja de resonancia de la voz. El hueso cigomático conforma la prominencia de la mejilla y parte de la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria. Se articula con el maxilar en la región medial y con el proceso cigomático del hueso temporal en dirección lateral para dar lugar al arco cigomático. El hueso cigomático está perforado por dos forámenes para los nervios cigomático-facial y cigomático-temporal. La mandíbula, o maxilar inferior, está compuesto por un cuerpo horizontal y dos ramas verticales. Vista lateral. El hueso frontal forma la parte anterior del costado del cráneo y se articula con el hueso parietal en la sutura coronal.
Los huesos parietales componen los lados y el techo del cráneo y se articulan uno con el otro en la línea media en la sutura sagital. Se articulan con el hueso occipital por detrás, en la sutura lambdoidea. El cráneo se completa lateralmente con la parte escamosa del hueso occipital, partes del hueso temporal, llamadas porciones escamosa, timpánica, proceso mastoides, proceso estiloides y proceso cigomático. Y el ala mayor del esfenoides. Obsérvese la posición del meato acústico externo. La rama y el cuerpo de la mandíbula se encuentran por debajo. La parte más fina de la pared lateral del cráneo es la zona donde la esquina anteroinferior del hueso parietal se articula con el ala mayor del esfenoides. Este punto se conoce como terión. El terión es un área con importancia clínica porque cubre la división anterior de la arteria meningea media y su vena. Se pueden identificar las líneas temporales superior e inferior, que comienzan como una sola línea desde el borde posterior del proceso cigomático del hueso frontal y se separan a medida que se arquean hacia atrás. La fosa temporal se encuentra debajo de la línea temporal inferior. La fosa infratemporal se encuentra debajo de la cresta infratemporal en el ala mayor del esfenoides. La fisura pterigomaxilar es una fisura vertical situada dentro de la fosa entre el proceso pterigoides del hueso esfenoides y la parte posterior del maxilar. Conduce en dirección medial a la fosa pterigopalatina. La fisura orbitaria inferior es una fisura horizontal entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar. Comunica en sentido anterior con la órbita. La fosa pterigopalatina es un pequeño espacio debajo y por detrás de la cavidad orbitaria. Se comunica por fuera con la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, en dirección medial con la cavidad nasal a través del foramen esfenopalatino, por arriba con el cráneo a través del foramen redondo, y por delante con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior.